Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Mario Castañeda del Ministerio de Restauración Cristo en Vosotros, la Esperanza de Gloria. Y quiero invitarlos en esta hora a compartir una porción de la palabra de Dios que la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso número 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Voy a compartir en esta hora la palabra del Señor bajo el tema: lo que Dios ve en ti que los hombres no ven. Dios, por ser nuestro creador, es un ser infinito, y dentro de su infinidad Dios tiene unos atributos, y especialmente un atributo que se le conoce como la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios quiere decir que Él todo lo sabe. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe realmente lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, las motivaciones de nuestro corazón y el por qué hacemos o no hacemos las cosas. Y desde ese punto de vista, entonces debemos tener claro que nosotros nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Pero gracias a Dios que Él no se equivoca. Cuando Dios determina hacer algo con alguien, lo hace por sobre todas las circunstancias. Puede que a los ojos de la vista humana seamos insignificantes, tal vez por nuestra estatura, tal vez por nuestro color de piel, tal vez por nuestra edad, quizás por nuestra posición social, económica o nuestra capacidad intelectual, y otros factores por los cuales el hombre juzga según su apariencia. El hombre tiene la tendencia de creer que las personas pueden ser por su exterioridad, o sea, por lo que exteriormente reflejan. Y es ahí donde el hombre se ha equivocado y donde el hombre siempre se va a equivocar. Donde hemos leído en el primer libro de Samuel, la Biblia nos habla de una transición de rey en Israel. Dios había ya desechado al rey Saúl, el rey que el pueblo le había pedido, porque inicialmente el primer rey que tuvo la nación de Israel se llamó Saúl. Saúl fue un hombre que ante los ojos de los hombres llenó todos los requisitos. La Biblia dice que era un hombre corpulento, de hermoso parecer, y una familia clase media en una de las tribus de Israel. Y era el hombre que a la perspectiva humana llenaba sus requisitos. Sin embargo, Dios, a sabiendas que este hombre no llenaba los requisitos, decide dejarlo que gobierne para que el pueblo entienda y reflexione que siempre el hombre está equivocado. Entonces la Biblia dice que este rey comete algunos errores. En otra oportunidad hablaré del rey Saúl, su decadencia y sus consecuencias para él, para su familia y para la nación de Israel. Pero este hombre entonces es desechado por Dios para que no continúe siendo rey.
Ahora es importante entender que Saúl había sido ungido, pero él no valoró esa unción y terminó el tiempo que en el programa de Dios estaba establecido, pero sin la unción y sin el respaldo de Dios. Ahora bien, como es un momento difícil para la nación de Israel y aún para el programa de la humanidad, Dios le da continuidad a su programa. Entonces llega el momento de la sucesión. Y Dios le dice al profeta Samuel, quien había estado llorando a Saúl, que ya no lo llorara más, que llenara su cuerno de aceite y que fuera a ungir a quien él le iba a mostrar. Dios le da las coordenadas del lugar donde debe de llegar. Y la palabra de Dios nos dice que cuando él llega al lugar que Dios le había señalado, precisamente encuentra a un hombre llamado Isaí, un hombre que tiene varios hijos, le dice que haga pasar sus hijos, y cuando el profeta Samuel ve al hijo mayor de Isaí, toma la decisión de ungirlo como rey. Pero Dios le dice que no lo haga porque ese no es el hombre que estaba determinado para esa gran labor de liderar a Israel. Y entonces Dios le dice, yo lo desecho porque tú miras lo que está delante de ti, pero yo no estoy mirando lo que está delante de los hombres, sino el corazón. Y es ahí donde yo quiero hacer esta reflexión, porque muchos tenemos un llamado de Dios y Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Y es verdad que para los hombres seamos insignificantes, que no gusten de nosotros, que tal vez para ellos no tengamos las cualidades, no llenemos los requisitos para la obra que Dios nos ha llamado. Pero yo quiero decir en esta hora que más allá de lo que los hombres digan y piensen de nosotros, lo único que realmente debe de interesarnos es lo que Dios ha visto en nuestras vidas. También hay un pasaje maravilloso en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 47 al 52, cuando Felipe se le acerca a un hombre llamado Natanael. Y Felipe le dice, hemos hallado aquel de quien habló Moisés y los profetas, a Jesús. Y claro, la Biblia dice que como ellos esperaban la manifestación del rey, entonces Natanael va a ver quién es Jesús. Y la Biblia dice que cuando Natanael mira a Jesús, o tiene más bien un encuentro con Jesús, Jesús dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael también hasta ese momento era un hombre del común. Era un hombre que iba y venía en su vida cotidiana. Y era un hombre que se movía también dentro de un círculo religioso, ya que estaba el judaísmo como parte de una religión. Estaba el grupo de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y otras diversas sectas religiosas. Y quizás quienes tenían el gobierno de esas sectas religiosas, al ver a Natanael, a lo mejor, pues, ¿qué les iba a interesar o qué les iba a importar? Si no era un hombre de un círculo religioso cercano a ellos. Pero cuando Jesús nos dice, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Jesús ve en nuestro corazón lo que los hombres no pueden ver. Y por eso es que Jesús dice que en él no hay engaño, que era un hombre transparente. Jesús vio en Natanael realmente lo que había en el corazón. Dios está mirando constantemente en nuestro corazón y Él sabe lo que hay en nuestro interior. Tal vez en el corazón tuyo hay un deseo de servir a Dios.
hay un deseo de buscarle y tal vez te han menospreciado. Pero aún así quiero decirte que Dios sigue mirando lo que hay en tu corazón y en mi corazón. También Jesús dice de Natanael que era un hombre que vería la gloria de Dios. Porque Jesús le dice, porque te he dicho esto, ¿crees? Cosas maravillosas verás. Y le dice, de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan. Jesús sabía que Natanael vería la gloria de Dios. Pero también hay otro pasaje maravilloso que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 19, donde Jesús ve en Pedro lo que ningún hombre podía ver. Ahora, ¿qué ve Jesús en Pedro? El apóstol Pedro es un hombre que dejó una huella en las Sagradas Escrituras porque fue uno de los fieles discípulos de Jesús. Sin embargo, la vida del apóstol Pedro inicialmente fue una vida de altibajos. Era una vida donde las emociones predominaban más que la convicción espiritual. Sin embargo, Jesús ve en Pedro un hombre de confianza. ¿Por qué digo un hombre de confianza? La Biblia dice que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, algunos dicen, bueno, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, alguno de los profetas. Y Jesús dice, bueno, está bien lo que los hombres digan de mí, pero yo quiero saber ustedes que son mis seguidores, ¿quién creen que soy yo? Y es ahí donde el apóstol Pedro recibe una revelación sobrenatural. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está allá en los cielos. Y desde hoy te daré las llaves. Esta palabra, dar llaves, me da a entender que Pedro era un hombre de confianza. Yo no creo que tú le entregues las llaves de tu casa a nadie que no te inspire confianza. Cuando nosotros delegamos las llaves de nuestras posesiones a alguien, es porque ese alguien tiene una gran confianza para nosotros. Y cuando Jesús le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, nos está dando a entender, Pedro era un hombre en el que se podía confiar. Jesús le confía las llaves del reino de los cielos. Tal vez nadie vio eso en Pedro, que Pedro era un hombre de confianza. Y de Pedro se predica y se especula una cantidad de cosas, que porque de pronto fue un hombre que en algún momento la fe le falló. Sí, eso es verdad, porque la fe puede fallarnos, pero nuestra confianza en Dios la podemos volver a recuperar. Pero la Biblia dice que Pedro fue un hombre moldeable, y Pedro llegó a ser aquel hombre de confianza. Y Pedro no decepcionó a Jesús. Y por eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, abriendo las puertas del reino de los cielos a los gentiles, cuando predicó aquel maravilloso mensaje donde 3,000 personas vinieron a Cristo. Dios vio en Pedro un hombre de confianza. Pero también la Biblia nos habla de una mujer que vivía en Samaria. Se le conoce como la mujer samaritana. ¿Qué conocían los hombres de ella? Que era una mujer ramera, que era una mujer que en el momento de tener un encuentro con Cristo ya había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Pero Jesús no estaba viendo tanto el pasado de ella. Jesús, sabiendo que esta mujer rendiría su corazón a él,
Y Jesús, viendo que esta mujer sería una ganadora de almas, entabla con ella un diálogo. Y esta mujer responde al diálogo de Dios, de Jesús. Y esta mujer samaritana llega a ser una gran ganadora de almas para el reino de los cielos. Los hombres veían en ella otra clase de ser, una prostituta. Probablemente o no probablemente, lo más seguro, la misma familia de ella la veían como una prostituta. No podían ver en ella a una mujer de Dios. Estaban cegados por la indiferencia y no podían ver en ella una mujer que conduciría muchos a los pies de Cristo y que ella misma tendría un cambio. Tal vez en ti no vean nada, pero yo quiero decirte que Cristo ve lo que nosotros los hombres no vemos. Por eso es importante permitirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Y creo que es el tiempo de olvidarnos de los conceptos humanos. Hay veces hemos caído en el error que nos preocupamos más por qué es lo que los hombres piensan o digan de nosotros. Y estamos cometiendo un error. Lo más importante es qué ve Dios en nuestro corazón. Tal vez en nuestro corazón hay un deseo de vivir para Dios. Y aunque tú no te des cuenta, Dios sabe de eso. Y es probable que estemos en el programa de Dios para ser sus instrumentos. Aunque a nadie le importe tu vida, quiero decirte que tu vida tiene un propósito para el Señor. Por eso es muy importante que reflexionemos. Es hora de que empezamos a meditar en las cosas de Dios, profundicemos en su palabra. Pidámosle a Dios que nos permita tener una comunión con Él constantemente. Y Él nos va a enseñar su camino. Él nos va a mostrar. Y de esa manera vamos a poder agradar a nuestro Dios. También la Biblia nos enseña de un hombre llamado Pablo. Pablo también, al igual que aquellos hombres que he mencionado y aquella mujer, era un hombre de la sociedad. Pablo era un político, probablemente era un hombre con una formación religiosa bastante amplia, pero este hombre su conocimiento lo estaba utilizando mal. Y los cristianos veían en Pablo a un perseguidor y todos le tenían un pavor a Pablo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios trató con él, Dios lo salvó, porque estoy seguro de que Dios veía en Pablo un obrero abnegado. Dios veía un hombre dispuesto a hacer su voluntad. Dios veía en Pablo un hombre que quería vivir para él. Por eso cuando Pablo recibe aquel trato que Dios le da y cuando se levanta, dice la palabra de Dios que lo primero que Pablo expresa es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya el Señor sabía los propósitos que tenía con Pablo. Entonces Dios instruye a Pablo y lo lleva al propósito que él tenía con él. Pero también quiero decir algo. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, vamos a ver a un hombre llamado Moisés. Ya Moisés era un hombre de 80 años de edad. Probablemente quienes lo conocían, lo único que veían en este hombre era ya un hombre desgastado por los años, que se dedicaba al pastoreo de ovejas. Un hombre que casi estoy seguro de una vida muy solitaria, poco sociable, un hombre muy sumergido en sí mismo. Y la Biblia dice que cuando Dios se revela a Moisés, Moisés hace objeciones para ir a cumplir el propósito de Dios. Y lo primero que Moisés le dice a Dios es: ¿quién soy yo? No sé hablar, ¿qué les diré? Esas eran las objeciones de Moisés.
Sin embargo, Dios seguía viendo en Moisés aquel gran libertador de la nación de Israel. Y Dios con ninguno de ellos se equivocó. Ni en Moisés por su avanzada edad, ni en Pablo por su formación religiosa y por su actitud arrogante y perseguidor de los cristianos, ni en aquella mujer samaritana de una conducta bastante desagradable, ni en Natanael. Tampoco se equivocó con el rey David, porque Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Así que Dios en este momento está mirando tu corazón. Y si tú tienes un llamado de Dios muy en lo profundo de tu ser, quiero decirte que Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Levántese quien se levante, persígate quien te persiga, ignórete quien te ignore, critíquete quien te critiquen. Dios cumplirá en ti su propósito, porque Dios ve en ti y en mí lo que los hombres no ven. Que Dios te bendiga.